Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase del lunes 25 de enero para matemáticas de segundo de secundaria. El tema de hoy es producto de potencias de la misma base, esto con el plan de Aprende en Casa. Mi nombre es José de Jesús Mendoza Osorio. Muy bien, pues vamos a ver el aprendizaje esperado. Dice, resuelve problemas de potencia con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Énfasis, elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular productos de potencias enteras de la misma base. ¿Qué vamos a aprender? En el libro Álgebra Recreativa del autor Jacob Perelman, dice que con frecuencia se denomina al álgebra la aritmética de las 7 operaciones. Y en este sentido, hasta el momento has estudiado 4 operaciones como adición, sustracción, multiplicación y división, con diferentes tipos de números y expresiones algebraicas. En esta sesión iniciarás con el estudio de la quinta operación matemática, la elevación de potencias. Para ello, analizarás diferentes planteamientos con la finalidad de construir un sentido y significado sobre el producto de potencias de la misma base. ¿Qué hacemos? Para comenzar a analizar la siguiente situación. Bueno, hay una situación, problema de galletas en repisas. Nos dice, Sandra y Luis hornean galletas para vender y en cada paquete ponen 5 galletas. Cuenta con un anaquel con 5 repisas para la exhibición y venta del producto. Deciden acomodar los paquetes en cada repisa con 5 filas de 5 paquetes cada una. Dice, de acuerdo con el planteamiento, inciso A, ¿cuántas galletas se exhiben en cada repisa? Inciso B, ¿cuántas galletas hay en total para la venta? E inciso C, ¿cómo se representaría la situación anterior? Bueno, vamos con el inciso A, que nos dice cuántas galletas se exhiben en cada repisa. Bueno, nos decía que por cada repisa va a colocar 5 filas con 5 paquetes y cada uno de estos paquetes tiene 5 galletas. Entonces, aquí este 5 representaría que hay 5 galletas en este paquete, ¿sí? De ahí, este 5 es cada fila contiene 5 paquetes. Entonces, esta fila contiene 5 paquetes de 5 galletas, ¿sí? Y multiplicar por 5, que sería hay 5 filas por cada repisa. Entonces, tengo 5 galletas por paquete, en cada fila tengo 5 paquetes y en la repisa hay 5 filas. Entonces multiplicamos 5 por 5 por 5 y esto me va a dar un total de 125 galletas, lo cual lo podemos expresar como 5 elevado a la 3 o a la potencia 3, o también se le conoce como 5 al cubo. ¿Por qué? Porque bueno, pues es la misma base, es el mismo número que se repite y se está multiplicando 3 veces por sí mismo. El inciso B. ¿Cuántas galletas hay en total para la venta? Pues bueno, habíamos dicho que en cada paquete hay 5 galletas, en cada fila hay 5 paquetes y en cada repisa hay 5 filas. Y en total tenemos 5 repisas. Entonces hay que multiplicar las 5 galletas que hay en cada paquete por 5 paquetes que hay en cada fila, por 5 que es el número de filas que hay por repisa, por 5 que es el total de repisas. Y eso nos daría un total de 625 galletas para la venta, que también lo podemos expresar como 5 exponente a la cuarta. 5 es la base, ¿por qué? Porque es el número que se repite y se multiplica, el 4 es el exponente porque se multiplica a sí mismo 4 veces. ¿Cómo se representaría la situación anterior? Bueno, como ya se los expliqué, en esta multiplicación los factores son iguales. La multiplicación la puedes expresar de manera abreviada como una potencia, en donde vemos que 5 por 5 por 5 por 5 es igual a 625. Esto es lo mismo a que yo lo representara como 5 elevado a la cuarta potencia, a la 4. Entonces tengo 5 exponente elevado al exponente 4, esto es igual a 625 y es exactamente lo mismo, nada más que esta es una forma abreviada de representar. Ahora, nos dice, en el cual el número 4 representa el número de veces que se multiplica a 5 por sí mismo. Este 4 va a representar cuántas veces se va a multiplicar este 5. Se considera que al escribir en forma abreviada las multiplicaciones con factores iguales, al número que se repite como factor se le llama base y el número que se escribe arriba
y a la derecha de la base se llama exponente. Entonces, esta es la base, que es el número que se repite como factor. El 4 es el exponente, que indica cuántas veces se tiene que multiplicar este número a sí mismo. Y 625 sería el resultado o la potencia obtenida al elevar 5 a la 4. Muy bien, vamos con una segunda situación. Dice, un carpintero tiene que cortar piezas de madera de forma cuadrada con diferentes medidas. Necesita programar la máquina para realizar los cortes. Para ello requiere una expresión que permita programar la máquina. Pues bueno, dice que va a cortar piezas de forma cuadrada. Entonces, necesita un programa la máquina para realizar los cortes. Entonces, necesita una expresión para programar dicha máquina. Este cuadrado, pues tiene del lado B, lo mismo. También de acá de este lado es B, es un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos manejando literales en vez de números. Se sabe que el área del cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. En este caso se utiliza una literal que permite representar la medida de cada lado, que es variable. La expresión es, en este caso para la figura anterior, el área del cuadrado es lado por lado, que sería b por b. Ahora, ¿cómo expresarías de manera abreviada esta multiplicación? Como ya has analizado, tienes una situación similar a la del problema anterior, es decir, se cuenta con un factor que se repite. En este caso es b. Esta literal es la base y para indicar que se repite dos veces la multiplicación, anota como exponente el número 2. Es decir, la expresión para el área del cuadrado, que es lado por lado, que en este caso mide b, sería b por b. Eso es igual a poner b cuadrada. Entonces también nosotros podemos trabajar con literales llevados a una potencia para expresar de manera abreviada esta operación. Así, el área es igual a b elevada al exponente 2. Esa es la expresión que permitirá al carpintero programar la máquina. Al tener la expresión b al cuadrado, te puedes dar cuenta que también las literales pueden expresarse como potencia, o sea que no solo los números, también las letras. Vamos a ver un tercer ejemplo que dice situación, problema cubo. Para calcular el volumen de un cubo, como el que se muestra en la siguiente imagen, se necesita aplicar la fórmula correspondiente. La medida de cada arista está representada con la literal A. El volumen se obtiene multiplicando las tres dimensiones del cuerpo geométrico, que sería el largo por el ancho por la altura. Como es un cubo, las aristas miden exactamente lo mismo. En este caso miden A. Entonces, para el volumen de este cubo sería multiplicar la base, que es A, el largo, perdón, por el ancho, que también es A, por la altura, que también vale A. Entonces, la fórmula para obtener el volumen de un cubo es arista por arista por arista. Aplicando los conocimientos aprendidos, tienes que esta expresión puede representarse de manera abreviada, es decir, A por A por A, lo que es igual a la literal A elevada al exponente 3. Entonces, el volumen es igual a elevada al exponente 3. Es importante que consideres que la operación de multiplicación se puede representar de la siguiente manera. Como habíamos dicho en este párrafo, podemos representarla como el volumen como A por A por A, que sería el ancho por el largo por la altura. O bien, como esta literal, que es la base, se está multiplicando 3 veces, puedo representarla como A elevado al exponente 3. ¿Sí? Por lo tanto, todo número elevado a un exponente implica la multiplicación de la base tantas veces como lo indica el exponente, siempre y cuando n sea un entero positivo. Entonces aquí es importante que n, o sea el exponente al que sea elevada a la base, sea un número entero positivo. ¿Por qué? Porque para que se cumpla esta regla de que se multiplica ese número a sí mismo. Porque hay otros casos en los que n puede ser una fracción, puede ser un número negativo. Entonces, para que se cumpla esto que hemos visto anteriormente, tiene que ser n un entero positivo. Muy bien, vamos con otro ejemplo que dice situación caja de cartón. Observa la siguiente imagen. Cuentas con las medidas de cada una de las dimensiones de la caja de cartón que corresponden a un prisma rectangular. Las dimensiones de las bases son
Largo 3 por 3 por 3 por 3. Ancho 3 por 3. La altura del prisma es 3 por 3 por 3. ¿Cómo se calcula el volumen? Bueno, aquí nos están dando las dimensiones, pero en una forma larga, ¿verdad? Dice, para calcular el volumen del prisma de base rectangular necesitas multiplicar las tres dimensiones, largo, ancho y altura. O sea, lo mismo, para sacar el volumen es multiplicar el largo, el ancho y la altura. Pero aquí vemos que el largo me lo dan 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O sea, en una notación muy larga. Esto, como ya vimos, lo podemos representar. Vemos que la base es el 3. Bueno, pongo mi base 3 y veo cuántas veces está multiplicando, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, lo voy a elevar al exponente 5. El ancho es 3 por 3, o sea, la base es la misma, se pasa, sería 3, pero está elevada al cuadrado porque se multiplica dos veces a sí mismo. Ahora, la altura del prisma es 3 por 3 por 3, o sea, 3 al cubo. Entonces, para calcular el volumen de la caja, pues bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacer que eso sea la parte de la primera parte, que era el largo, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, por el ancho, que es 3 por 3, por el alto, que es 3 por 3 por 3. Ahora vemos que ¿cuántas veces aparece el 3? Aparece 10 veces. Y como es el mismo número, pues la base se respeta y sería 3 elevado a la 10. ¿O de qué otra forma puedo hacerlo? Bueno, esta es otra forma diferente. Esto ya habíamos visto que se representa como 3 a la 5. Esto es 3 a la 2. Y 3 por, y 3 por 3 por 3 es 3 elevado a la 3. Entonces, vemos que cuando tengo una multiplicación de bases elevadas a exponentes, pero la base es la misma, pues la base se va a correr. En este caso nuestra base es la 3, el 3. Entonces es la misma base, se corre y los exponentes se suman, ¿sí? Entonces tendría yo la base 3 y los exponentes 5 más 2 más 3. Entonces esto me daría igual como 3 elevado a la 10. Ojo, aquí es importante que para que nosotros podamos llevar a cabo la suma de estos exponentes, que la base sea la misma. Yo no podría sumar si tuviera 4 a la quinta por 3 a la 2 por 3 a la 3. No podría yo simplificar los 3 con los 4. Tiene que ser la misma base. Dice, como te habrás dado cuenta, la operación anterior corresponde a una multiplicación de potencias con la misma base. Para obtener el resultado se sumaron los exponentes. Como conclusión se puede decir que cuando se multiplican dos o más potencias de la misma base, el resultado es una potencia con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes de los factores. Para expresarlo de manera general tienes lo siguiente. Tengo a con un exponente elevado a la m por a elevado a la n. Bueno, esto va a ser igual a pasar la base como a y ya nada más sumo los exponentes m más n, ¿sí? Donde m y n representan números enteros positivos. Vamos a ver a continuación un ejemplo más adelante. Se les va a quedar esta actividad, la actividad número 1, con base a lo que hemos visto hasta ahorita. Dice, utiliza la regla de la multiplicación de potencias con la misma base para resolver lo siguiente. Ahora dice, reflexiona acerca de la situaciones como la siguiente. Tengo x cuadrado por x a la 1 por z a la 5 por x a la 5 por z elevado a la 3 por x elevado a la 3. Esto es igual a, bueno, pues nos pregunta, ¿puedes sumar los exponentes de las x y de la z? La respuesta es no. Yo no puedo sumar x con z, ¿sí? En este caso sus exponentes no los puedo sumar. La regla solo aplica a potencias con la misma base y en este caso tienes a factores con bases distintas. Entonces, aquí no se puede sumar, no aplica esta regla. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en color rojo se identifican las potencias cuya base es x y con azul las potencias cuya base es z. El producto indica que x está elevada al exponente 11 y z elevada al exponente 8. A estos factores no se les aplica la regla debido a que no tienen la misma base. Entonces se deja expresado el producto. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí tengo este
con este, que es multiplicación, tienen la misma base, este igual y este igual, ¿sí? Entonces, entre estos que tienen la misma base que es x, sí lo puedo simplificar. Entonces, corro la base, que sería x, y sumo los exponentes. 3 más 5, 8, más 1, 9, y 2 me daría x elevado a la 11. Ahora, aparte, tendría que simplificar estos. Estos dos tienen la misma base, que sería z. Y los exponentes sí los puedo sumar, que serían 5 y 3 me darían 8. Entonces, este producto quedaría como x a la 11 por z a la 8. Pero yo no puedo mezclar xz y me quede xz 19. No, esto no se puede. No se puede revolver. Simplemente la misma base con la misma base y sumo los exponentes. ¿De acuerdo? Dice, la potencia resultante es x elevada a la 11 por z elevada al exponente 8. Muy bien, ahora conforme a lo que ya vimos, se les queda la actividad número 2. Después de la información anterior resuelve los siguientes productos. Vean, aquí tenemos distintas bases. Tenemos bases A, base C y base D. Entonces, las A con A sí las puedo simplificar, C con C sí, y D como no la puedo simplificar, pues nada más aparecería multiplicando el producto. ¿De acuerdo? Lo mismo con los demás ejemplos. Más adelante, en la siguiente presentación, les voy a enviar la resolución de las actividades. Y por último se les queda la actividad número 3, que es situación, problema, amibas. Dice, las amibas son protozoos que habitan en la tierra y el agua. Se reproducen dividiéndose por la mitad. A este proceso se le conoce como bipartición. Adrián realiza cultivos en un laboratorio, suponiendo que se reproducen aproximadamente cada 2 días. Realiza lo que se solicita. Inciso A. Calcula cuántas amibas habrá después de 4 y 12 días. Inciso B. Si Adrián contabiliza 512 amibas, ¿cuántos días habrán transcurrido? Inciso C. Escribo una expresión que generalice la situación anterior. Bueno, lo que se recomienda para hacer es, para contestar las preguntas puedes utilizar una tabla con 4 columnas para representar la bipartición de las amibas cada 2 días. En la primera columna se anotan los días que han transcurrido como la bipartición. Como la bipartición es cada 2 días, anota los números a partir de la segunda fila. Serían 2, 4, 6 y así sucesivamente hasta el número 20. En la segunda columna anota los periodos de bipartición, cómo se registró desde el inicio. Comienza en el periodo de bipartición 0. En la tercera columna anota la operación que permite determinar el número de amibas a través de los periodos de bipartición. Y en la cuarta columna se anota el número de amibas de acuerdo con el número de días que han transcurrido desde el inicio de acuerdo con el periodo de bipartición. Y el reto de hoy, expresa de manera abreviada las siguientes multiplicaciones. Bueno, expresemos esto, ¿cómo nos quedaría? Tenemos la misma base, sería 10. ¿Cuántas veces se está multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 10 elevado a la 7. De ahí tengo m por m por m, entonces vemos que se repite la base m. ¿Cuántas veces se multiplica ella misma? 4. De ahí tengo c. ¿Cuántas veces se repite la base? 3, 5, 7, 8. Entonces sería, pongo mi base, ¿y cuántas veces se multiplicó? 8, ¿verdad? Entonces sería c elevado a la 8. Y aquí tengo 15 por 15, entonces sería 15 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el reto de hoy y hasta aquí sería todo. Muy buen trabajo y gracias por su esfuerzo. Saludos y que tengan un excelente día.